Día 212, Lección 27, Introducción y contexto histórico. ¿Quién escribió esta carta y cuándo? Judas, medio hermano de Jesús y hermano de Santiago. Puede que la haya escrito en el tiempo en que Pedro escribió su segunda carta, entre los años 60 al 65 después de Cristo. Estas dos cartas tienen similitudes sorprendentes. Judas escribe esta carta porque le preocupa que los cristianos puedan ser alejados de la verdad por astutos maestros de falsa doctrina. También la escribe para animar a creyentes a que defiendan la fe. Conocida como Carta de Judas, este escrito del Nuevo Testamento tiene una estrecha relación con la segunda carta de Pedro, a la que sin duda inspiró en varios puntos. Comparte con ella sobre todo el protagonismo de los falsos maestros, que están perturbando a algunas iglesias cristianas del último cuarto del siglo I. Ambos escritos utilizan datos procedentes de los libros apócrifos judíos, y ambos encontraron dificultades para entrar en el canon de los libros sagrados del Nuevo Testamento. Una simple lectura pone de manifiesto el carácter polémico del escrito, que ha de asignarse, por tanto, al género literario controversia. Se trata de poner en guardia a los destinatarios de la carta contra unos falsos maestros del lenguaje atrayente y conducta libertina. El autor se presenta a sí mismo como Judas, hermano de Santiago. Se trata de los mismos personajes a quienes Marcos y Mateo colocan en el grupo de los llamados hermanos del Señor. ¿O hay que pensar en el Judas que Lucas designa como hijo de Santiago en la lista apostólica y al que Mateo y Marcos llaman Tadeo? La verdad es que las indicaciones de la carta sugieren más bien un tiempo posterior a los apóstoles. Es decir, un cristiano del siglo I utiliza el nombre y la autoridad de uno de los apóstoles para hacer frente a doctrinas y maestros que están poniendo en peligro la fe de algunas iglesias cristianas. El libro de Judas incluye los siguientes temas. 1. Advertencia contra los falsos maestros. El principal enfoque de Judas eran los peligros éticos que planteaban los falsos maestros, que negaban el señorío de Cristo al usar la libertad cristiana y la gracia de Dios como una licencia para la inmoralidad. Estos falsos maestros eran refunfuñadores y criticones, mofadores que seguían sus propios deseos impíos y sus instintos naturales. Segundo, la conducta cristiana. La carta de Judas enfatiza el señorío de Cristo. La libertad cristiana no es un portillo para hacer todo lo que uno desea. Los cristianos deben edificarse en las enseñanzas fundamentales de la fe, la oración, permanecer fieles a Dios y ser misericordiosos con otros. El autor se identifica como Judas, que es una variación del nombre hebreo Judá, Judas en griego, un nombre común entre los judíos. Sin embargo, el autor no especifica de qué Judas se trata. Entre los portadores de este nombre en el Nuevo Testamento, los autores probables de esta carta son 1. Judas el apóstol, no el Iscariote. 2. Judas el hermano del Señor. Este último es el más probable. Por ejemplo, el autor no alega ser apóstol e incluso parece distinguirse de los mismos. Además, se describe a sí mismo como hermano de Jacobo. Era común en ese entonces que la describiera como Judas, el hijo de alguien más bien que como el hermano de alguien. La razón de la excepción aquí puede ser la prominencia de Jacob en la iglesia de Jerusalén.
Aunque ni Judas ni Jacobo se describen a sí mismos como hermanos del Señor, otros no han vacilado en referirse a ellos de esta manera. Aparentemente, ellos mismos no pedían ser escuchados por el solo privilegio especial de tener a José y a María como miembros de su familia. Contenido y estructura de la carta de Judas. El centro de la carta lo ocupa la polémica contra los individuos impíos que se han infiltrado en la comunidad. No es posible concretar de quiénes se trata. Tal vez son los primeros brotes del movimiento gnóstico del siglo II. En todo caso, son presentados como gente que reniega de Jesucristo, injuria a los ángeles y crea divisiones en el seno de la comunidad. Frente a ellos, el autor invita a los cristianos a que se mantengan firmes en la fe recibida, para no incurrir en castigos semejantes a los que tuvieron que sufrir en el pasado, quienes no se apartaron de Dios. En una carta tan breve como esta, apenas es posible hablar de estructura. El orden temático de la exposición es el siguiente. 1. Introducción. 2. Polémica contra los falsos maestros. La tercera, la exhortación a la fidelidad. Y una cuarta, la conclusión.